Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa. Hola, hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un programa de Más Salud Mental para Todos. Un espacio hecho para ustedes en donde promovemos la importancia de cuidar nuestra mente. Mi nombre es Cintia Alcocer y es un gusto para mí estar aquí el día de hoy con un tema más que es muy interesante y pues muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta transmisión. Me gustaría presentar a mi compañero, nuestro moderador también, el maestro Pedro Marín. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Hola Cintia, muy bien, sobre todo muy contento y muy emocionado como siempre en una emisión más de nuestro programa de Más Salud Mental y sobre todo por el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Como siempre es un tema demasiado importante y creo que hoy no queda de más mencionarlos, ¿no? El tema que vamos a hablar el día de hoy es la importancia de la psicoeducación en familiares de personas con esquizofrenia. Abordaremos la importancia de la psicoeducación, cómo contribuye a reducir el estrés familiar, mejora la comunicación, fortalece el entorno del apoyo, permitiendo un abordaje más integral y efectivo de la esquizofrenia. ¿Qué tal? Así es, Pedro. La verdad es que el tema de hoy creo que a lo mejor no se ha hablado mucho de ello y nos da muchísimo gusto poder presentarlo aquí sobre todo con un experto en la materia, la verdad. Ahorita estábamos platicando y sin duda hay mucha tela que cortar. Entonces, pues justo para introducir este tema, a mí me gustaría compartirles la siguiente frase. La comprensión y la paciencia son fundamentales. El tratamiento es más efectivo cuando hay un ambiente de apoyo y aceptación. Y pues esta idea, Pedro, resalta la importancia de tener un entorno familiar y social positivo, ¿verdad? Para el tratamiento de trastornos mentales, justo como la esquizofrenia, que es el tema de hoy. Y pues también esta frase destaca que además de un tratamiento médico, el apoyo emocional, la paciencia y la aceptación, por supuesto, es parte fundamental de las personas que rodean a las personas con esquizofrenia para que puedan mejorar significativamente el bienestar de la persona que lo está padeciendo, ¿verdad? Entonces, pues nada, la comprensión y el ambiente de apoyo pues siempre va a tener un mejor resultado. ¿Tú qué opinas, Pedro? Totalmente de acuerdo, porque creo que, bueno, más bien, la esquizofrenia es una enfermedad mental crónico y compleja, ¿no? Que va a impactar profundamente en la vida de quienes lo padecen y de sus seres queridos, sobre todo esta parte, ¿no? De sus seres queridos, ¿no? De la familia, aunque el tratamiento médico es esencial y el apoyo familiar va a jugar un papel importante y crucial para las personas que sufren este padecimiento y la adaptación y sobre todo creo que lo más importante, ¿no? Un correcto diagnóstico. Sobre todo considero que la psicoeducación es fundamental como esta parte de poder informar, ¿no? A los familiares y capacitar, sobre todo para que tengan el conocimiento de qué es esto, ¿no? De qué se trata, sepan el tratamiento, los síntomas, las estrategias y sobre todo el cómo irlos apoyando. Y se ha demostrado que esto ha sido una gran herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida, tanto de las personas afectadas como de los propios cuidadores. Así es, Pedro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y para continuar, pues les comento que hoy tenemos el privilegio de contar con un experto quien nos ayudará a entender de mejor manera este tema. Acompáñenos a conocer al invitado de este programa. Nuestro invitado del día es el maestro Héctor López Trujillo. Él es licenciado en psicología, maestro en psicoterapia psicoanalítica en niños y adolescentes, y docente distinguido IEXPRO. Bienvenidos. Bien, y está con nosotros nuestro invitado del día de hoy. Quiero presentarles al maestro Héctor López Trujillo. Bienvenido, maestro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación para discutir tan interesante tema.
No, pues gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, me gustaría compartirles un poquito acerca de una breve reseña. ¿Me permite, maestro? Sí, gracias. Ok, bueno, es licenciado en psicología, maestro en psicoterapia psicoanalítica en niños y adolescentes y sobre todo docente distinguido y expro. Bienvenido, maestro, una Muchas vez gracias más. nuevamente. Bienvenido maestro nuevamente, gracias por acompañarnos. Sin duda su experiencia pues nos va a aportar muchísimo el día de hoy y asimismo queremos que este espacio sea interactivo, así que los invitamos a que puedan compartir sus preguntas, sus experiencias o dudas en el chat de esta transmisión para que al final podamos contestarlas junto con el ponente. Así que, ¿qué les parece si iniciamos con el tema? Perfectísimo, vamos. Bueno, pues vamos a iniciar con esta pregunta que dice, ¿qué se entiende por la psicoeducación y cómo se aplica en el contexto de la esquizofrenia? Adelante, maestro. Sí, psicoeducar es varias cosas, sobre todo con los familiares. Psicoeducar es orientar, psicoeducar es acompañar, psicoeducar es brindar información sobre el trastorno que tiene el familiar, en este caso la esquizofrenia, que entiendan que es una enfermedad crónica y de no tratarse es una enfermedad que puede ser degenerativa, ¿no? Porque tiene un avance, impacta directamente en las diferentes áreas de funcionamiento del paciente y bueno, no solo del paciente, sino también de la familia. Y es muy importante también la estigmatización que se tiene sobre esto. A veces la misma familia lo hace y la misma familia puede ser el componente o el elemento principal que ayude al paciente a salir de la crisis psicótica en la que está, o también puede ser la contraparte que desafortunadamente no ayude y el paciente sigue estancado en la enfermedad, ¿no? Entonces sí es muy importante incorporar a la familia a los procesos de tratamiento con los enfermos esquizofrénicos, debido a que el funcionamiento familiar también no es muy saludable. En la experiencia clínica que tenemos, no es muy saludable el funcionamiento que tiene la familia. A veces la misma familia hace cosas que devienen en crisis psicóticas, en delirios, en alucinaciones, ¿no? Por mencionar un caso, trabajamos actualmente en una clínica de salud mental y tenemos, por ejemplo, una paciente que es nuevamente ingresada con el diagnóstico de esquizofrenia y, por ejemplo, como la familia practica una religión, que no voy a mencionar el nombre para no entrar en controversias, pero ellos la llevan a la iglesia, ¿no? Y en la iglesia la quieren curar con base de unos aceites, unos tés, y le hacen una especie de exorcismo, según refiere la paciente. Eso, al contrario de beneficiar el tratamiento, agudiza más la crisis, ¿no? Beneficia más en los procesos delirantes, los procesos alucinatorios, porque por ahí le manejan que si tiene el diablo dentro de ella y que hay que sacárselo a través de un exorcismo. Entonces, todas esas prácticas que la familia ignora, por supuesto, ¿no? Porque no se puede decir de otra manera, sino que hay un desconocimiento de la enfermedad, hacen que la paciente vuelva a caer en una crisis y tenga que ser reinternada. Entonces es muy importante trabajar a veces todos estos usos y costumbres con la familia y explicar que lo que la paciente tiene es una enfermedad mental, ¿no? Desafortunadamente, aún en pleno siglo XXI, tenemos todavía ese conocimiento como de la demonología, como de eso, como si estuviéramos en la época del oscurantismo, en muchos pueblos de Chiapas, hay que decirlo tal cual. Y entonces hay que ir rompiendo como todos esos mitos. Por supuesto que es complicado y es difícil con la familia, sobre todo porque ellos tienen un conocimiento, unos usos y costumbres que son bien difíciles de quitar, ¿no? La experiencia nos indica que si algo nos cuesta como seres humanos es desaprender cosas que hemos aprendido en el pasado, y por supuesto con la familia de este tipo de pacientes no va a ser la excepción. Entonces sí se requiere un trabajo profundo con la familia. A veces también hay que incorporar la psicoterapia de corte familiar para trabajar específicamente con quienes se hacen cargo del paciente, ¿no? Y explicar y dar información y dar acompañamiento y dar orientación sobre lo que es la enfermedad
y que tiene un tinte biológico y que tiene un tinte social y por supuesto lo psicológico que termina por impactar en el funcionamiento del individuo, ¿no? Claro, maestro. Ahorita que menciona esto me acaba de abrir otra perspectiva totalmente, porque si bien esperamos que en el mejor de los casos, pues el diagnóstico en un inicio sea aceptado, ¿no? Es como lo esperado, pero realmente hay muchos factores que pueden influir. Yo creo que en un principio lo mejor es este factor emocional de decir, bueno, primero aceptar, ¿no? Que nuestro familiar pues tiene una enfermedad crónica y que va a requerir un tratamiento, ¿no? Y después nos encontramos también con que va a estar la estigmatización y no paramos ahí, sino que también pues encontramos dinámicas familiares desadaptativas, ¿no? Entonces creo que ahí esta parte que menciona de antes de la psicoeducación, antes de poder enseñar o antes de brindar el conocimiento, está esta parte de, bueno, desaprender, ¿no? Qué importante, maestro. Claro, ¿no? Considero que todo este proceso que conlleva, ¿no? Desde el momento en el que desconozco, lo planteamos, ¿no? Un caso hipotético, ¿no? Retomando el ejemplo que decía, bueno, le pasa algo a mi familiar, desconozco justamente qué le está pasando porque puede que escuche voces y que vea cosas, personas y no son tangibles, ¿no? Y entender, ¿no? Principalmente que la esquizofrenia pues tiene que ver con un corte de alucinaciones, delirios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y si la familia tiene este sistema de creencias, por ejemplo, o una condición cultural, obviamente primero va a decir, ok, pues está poseído, ¿no? Que igual también se puede jugar con esa parte, ¿no? De que ya esta es una alternativa, pero intentemos la parte médica, ¿no? La parte científica, pero ahí está lo que es contraproducente, justamente lo que decía, porque esta situación, es decir, tienes el demonio, estás poseído, etcétera, etcétera, detona la alucinación, detona inclusive un brote psicótico, ¿no? Porque entonces el paciente se lo cree. Recordemos que están en una fase psicótica, una fase de delirio, y entonces puede generar algo contraproducente. Y luego todo el ritual que hace, bueno, no, desencadena muchas cosas. Por eso creo que es muy importante lo que comentaba también la maestra, ¿no? Informar a los pacientes y a los familiares, sobre todo, de qué es lo que va a tener. Y esto justamente me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué es esencial incluir a los familiares en el proceso de atención a personas con esquizofrenia? Adelante, maestro. Sí, muchas gracias. Sí, tienes toda la razón en lo que dices. Efectivamente, desaprender es de las cosas que más cuestan y precisamente por eso hay que, ahora sí que al cuidador hay que cuidarlo, ¿no? Entonces el cuidador necesita el tratamiento, necesita el apoyo psicológico, necesita el acompañamiento, necesita la orientación, necesita la información de su paciente, de entender qué es lo que le está ocurriendo a su familiar, ¿no? Puntualmente. Y quitar un poco también las culpas, porque en la familia hay una especie también como de culpa, porque el paciente enferma y a veces, pues, si lo vemos desde este punto de vista, pues nadie tiene la culpa de tener una enfermedad mental. Recordemos que una enfermedad mental como la esquizofrenia, pues hay factores biológicos, factores genéticos, factores sociales, factores psicológicos que influyen en el padecimiento de esta enfermedad. Si bien es una enfermedad que no se cura, y eso es importante que los familiares lo sepan y tengan conciencia de ello, sí es una enfermedad que puede ser bastante controlada. O sea, el ideal del tratamiento, el objetivo del tratamiento con el paciente con esquizofrenia y con la familia es que el paciente vuelva a ser funcional, vuelva a tener un trabajo, funcione dentro del entorno familiar, la socialización es importante. A veces tenemos pacientes que son estudiantes, ¿no? Y que pueden retomar sus estudios, pueden terminar una carrera, pueden perdurar en un trabajo, pueden establecer vínculos también en las relaciones sociales, ¿no? Porque se tiene como ese estigma también de que el paciente esquizofrénico tiene que estar aislado completamente del mundo, ¿no? Y si nosotros fuéramos conscientes de toda la gente que nos rodea y si supiéramos que mucha gente que tenemos al lado o cuando vamos en el transporte puede tener una enfermedad mental, creo que nos cambiaría un poco el chip y dejaríamos de estigmatizar, ¿no? Al enfermo psiquiátrico internado en un hospital con una camisa de fuerza, ¿no? No siempre es así.
Hay casos donde sí, el paciente puede llegar a ser muy agresivo, pero eso depende también de las condiciones del ambiente familiar donde se esté desarrollando. Si en el ambiente familiar pues hay caos, hay condiciones de violencia, condiciones de maltrato, por supuesto que los pacientes llegan en esa condición de agresión, ¿no? Pero si podemos establecer un equilibrio en el funcionamiento de la familia, que depende mucho de los cuidadores, que son los que se hacen cargo justamente del paciente con esquizofrenia, es bien importante que se ocupen de darle el simple hecho que se ocupen de darle el medicamento, ¿no? Que no se les olvide los horarios del medicamento, a qué horas le toca el medicamento, qué dosis tienen que darle de medicamento, que entren con el paciente a la consulta psiquiátrica para que escuchen para qué le va a servir cada medicamento y porque es importante no suspender ese tratamiento, que vayan periódicamente a la consulta con el psicólogo, con el psicoterapeuta, para que también les orienten, ¿no? Sobre qué cuidados, qué medidas hay que tomar en casa con este paciente. Sobre todo, ¿no? Esto que mencionaba al final, ¿no? Que los familiares también pueden entrar a la consulta, ¿no? No necesariamente, hablo con la consulta con el psiquiatra, ¿no? No necesariamente entra solito el paciente. Creo que sobre todo eso también va generando vínculos y va generando también conocimiento, decir, ok, estás tomando esta pastilla y esta pastilla es para esto, ¿no? Es algo que yo le comentaba también a algunos pacientes, ¿no? O familiares, es, si tienen dudas, pregúntenle al psiquiatra, oye, ¿y esta pastilla para qué es? ¿O qué le va a servir? ¿O en qué va a funcionar? Porque si están en un brote psicótico, es como que la pastillita mágica, entre comillas, de esto lo va a tranquilizar, ¿no? Entonces es en caso de emergencia, Sí. esta pastillita, ¿no? Y los familiares son conscientes de eso. Y algo que también mencionaban que es muy importante es dejar de estar estigmatizando, ¿no? Es decir, ponerle la etiqueta de es un paciente psiquiátrico, un paciente con esquizofrenia, un paciente así, y es como de que, ay, me da miedito, o mejor si no lo veo, no me ve, ¿no? Entonces eso no hay que hacerlo, ¿no? Claro. Es un ser humano que tiene una condición, pero si está bajo tratamiento puede ser muy, muy, muy funcional, como lo mencionaba, ¿no? Así es. A mí me llama la atención, maestro, de esto que comenta, que aborda también esta parte de la culpa, ¿no? Vuelvo al aspecto emocional porque considero que eso promueve mucho, ¿no? A las acciones que puede tomar la familia. Y en esta parte de la culpa, pues también sabemos que esta parte de la psicoeducación promueve también la responsabilidad. Entonces creo que también ahí ya se aborda un aspecto importante en decir, bueno, o sea, más que culpa, ya estás haciendo algo, ¿no? Ya estás atendiendo, ya el hecho de establecer un horario, de brindarle el medicamento, de ver que se lo tome, ¿no? También todas esas acciones que son parte del tratamiento, creo que pueden también llevar a disminuir la angustia de los familiares y también sentirse más seguros ante esta enfermedad. Bueno, en consiguiente, pues tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo afecta la esquizofrenia a las dinámicas familiares y al bienestar emocional de los cuidadores? Que es justamente lo que ya estaba introduciendo, maestra. Sí, Adelante. claro, sí, por supuesto que es cómo afecta, viene a cambiar toda la dinámica familiar. Yo recuerdo que en los textos que leíamos en la carrera, en la formación, era muy duro el golpe hacia la madre, ¿no? La madre esquizofrenizante se le llamaba como dándole una enorme responsabilidad, una enorme culpa. Hoy en día se sabe que no solo es el factor materno, no solo es el factor del apego con mamá, sino que hay otros factores hereditarios muy importantes a tomar en consideración y por supuesto la dinámica de una familia cambia completamente cuando se tiene un paciente, sobre todo cuando ese paciente no ha sido tratado, no ha sido trabajado por psiquiatría, no ha sido tratado en psicoterapia. La dinámica es a veces bastante caótica. A las familias todavía les sigue dando como pena, ¿no? Que vean lo que tienen dentro de casa y tratan como de esconderlo. Llevan al paciente a internamiento, pero que nadie lo sepa, que nadie se entere que lo tenemos aquí, que nadie sepa que tenemos un familiar loquito, dicen, ¿no? Porque sigue siendo motivo de vergüenza, sigue siendo motivo de estigma, y todo eso, queramos o no, en lo social sigue afectando a la familia, ¿no? Porque desafortunadamente todavía vivimos en una sociedad
que señala, en una sociedad como de este doble juego, ¿no? De esta doble moral, ¿no? Que como que hacemos como que somos empáticos, pero por detrás estamos con el chisme, ¿no? Fíjate que fulanito lo fueron a internar porque se le botó un tornillo, ¿no? Eso es muy común. Y también de eso se cuida la familia, ¿no? Entonces a veces no nos ponemos como en ese lugar, no somos tan empáticos de entender lo que tiene que pasar, el calvario que tiene que pasar una familia que tiene un paciente con estas condiciones, ¿no? Sobre todo si ese paciente puede llegar a ser el pilar de la familia, como un jefe de familia, por ejemplo, un padre, una madre, que hemos tenido casos en la clínica donde laboramos, que a veces es el eje central que aparentemente sostiene el hogar, y de repente viene un quiebre, ¿no? De repente viene una cuestión que no se puede tolerar, porque el precipitante en muchos de los casos de esquizofrenia es el estrés, ¿no? El estrés constante que vivimos en una sociedad muy acelerada, que de repente pues, la persona deja de dormir, de repente ya está con delirios, ya está con alucinaciones, y cuando venimos a ver ya tiene todo el cuadro, ¿no? Y que a veces no es detectado hasta mucho tiempo después, cuando ya se empieza a hacer como evidente la disfuncionalidad, ¿no? Entonces, por supuesto que afecta y viene a cambiar toda la dinámica familiar. Claro, no creo que en este punto que comentaba es como un detonante, ¿no? Es nada más el gatillo se dispara y comienza a generar todo, bueno, más bien comienza a aparecer todos estos síntomas y empiezan con las alucinaciones y bueno, no sé si, bueno, en algún punto, aparecen como primeras alucinaciones, como escucho algo, veo algo y aparentemente es algo de lo cotidiano, ¿no? Y nos basamos de, bueno, todo el mundo alucina, ¿no? Pero cuando es un factor estresante o la condición es como que sujeta a, hace y genera este detonante y es cuando las alucinaciones, los delirios son más persistentes, ¿no? Y ahí es cuando ya comienza a desarrollarse toda esta sintomatología. Tal vez de pequeñitos los familiares dicen, pues es que jugaba, ¿no? Y se la pasaba jugando con su amigo imaginario, juegos de roles, o hablaba solito, ¿no? Sí. Y pasa desapercibido, pero es un tipo que no pasa desapercibido, ¿no? Entonces es poner la atención y sobre todo, bueno, ya en una mayor edad se puede generar esta situación, ¿no? Entonces creo que es muy importante tomar en consideración esto, ¿no? Ver cuáles son los factores que están en casa y sobre todo cuidar también la salud mental y emocional de los familiares, ¿no? Que no hay que descuidarlos, ¿no? Porque también es algo muy desgastante cuidar no solamente a un paciente así. Así es. A mí me gustaría preguntarle, maestro, si dentro de su experiencia eh, tiene a lo mejor algún caso en donde esta red de apoyo, donde la familia o tal vez amigos o no sé, personas cercanas a la persona se hayan deslindado. Justamente creo que hablábamos un poquito de eso hace rato, ¿no? Sí. Que hay personas que llegan a la clínica y ahí está la persona y adiós. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿cómo es el abordaje, maestro? ¿Qué Sí, se hace? eso por supuesto complica más las cosas, porque cuando la familia no se hace cargo, no se hace responsable, el pronóstico es bajo reservas o incluso muy desfavorable, ¿no? Es más difícil si no se tiene una red de apoyo. Sí, por supuesto que conozco el caso, ubico algunos casos. Por ejemplo, nos llevan un paciente cuya condición había sido el hacinamiento, lo habían tenido en una casa abandonada donde solo le llevaban comida, ¿no? Hasta que se dieron cuenta que verdaderamente necesitaba el apoyo. La familia llega, lo encierra en la institución, y ahí lo dejan, ¿no? Los 6 meses de tratamiento no lo van a visitar, no hay llamadas, ¿no? Tratamos de localizarlos y no contestan el teléfono, ¿no? Y esos casos son aún más complejos, ¿no? Y lo vemos justamente en el avance del paciente, que es un avance muy lento, ¿no? Por ejemplo, este paciente no quería decir nada de su condición porque sabía que si hablaba de su condición lo iban a sobremedicar y bueno, él tenía un proceso alucinatorio y delirante bastante fuerte, con ideas persecutorias, ¿no? Que él es el tipo de esquizofrenia más común, la de tipo paranoide, ¿no? Él me acuerdo que me decía, tócame la garganta porque aquí me metieron el chip, aquí tengo el aparato donde me están vigilando, y esto lo sabe mi mamá, y mi mamá está de acuerdo en que me torturen, ¿no? Yo creo que fue la CIA o fue el FBI, porque él vivió en Estados
unidos un tiempo y entonces él asociaba varias cosas, ¿no? Pero de entrada estaba una mamá muy persecutoria y que se confirmaba en el discurso del paciente porque nunca estaba presente, ¿no? O sea, esta forma de abandono también puede llegar a ser bastante violenta, bastante, digamos que es una forma de maltrato también hacia el paciente, el no prestarle atención. Recordemos que el paciente está como en una especie de vulnerabilidad, ¿no? Es como la psicosis, como la vemos desde el ámbito clínico, es una regresión y es como si el paciente se nos regresionara a etapas muy tempranas del desarrollo. Hagan de cuenta ustedes que es como un bebé que necesita los cuidados de un niñito pequeño y como no los tiene, permanece en ese estado regresivo, ¿no? Entonces, si no recibe la visita del familiar, si no hay un interés, si no hay una cuestión, un vínculo afectivo, pues eso hace más difícil el proceso de tratamiento, ¿no? Lo que realmente ayuda a curar o ayuda a aliviar, digamos, las dolencias de la esquizofrenia es ese vínculo que se construye con el paciente, ¿no? Y si a veces lo tiene en la clínica, mejora, pero cuando sale, se encuentra que ese vínculo no existe en casa y eso hace que vuelva a recaer, ¿no? Porque no hay quien vigile su medicación, no hay quien vigile que vaya a terapia, ¿no? No hay quien esté con él acompañándolo. Y sobre todo, bueno, así como agregando, pues esta reinserción al medio, ¿no? O sea, a lo mejor dentro de la clínica, como dice, pues puede sobrellevarlo porque es un espacio donde hay cuidados y Está estable, ¿no? De por alguna supuesto. manera. Pero Así es. en la parte de practicar, por así decirlo, la socialización, el volver al trabajo, estas actividades cotidianas, pues es ahí donde a lo mejor esta red de apoyo es imprescindible. Es fundamental, ¿no? Y justamente con esto, ¿no? Lo que mencionaba la maestra, ¿no? La red de apoyo y sobre todo este proceso, ¿no? De la reinserción, ¿no? A la, digamos, a la vida cotidiana, también es un cambio porque también pasa un proceso de readaptabilidad del paciente, ¿no? Tal vez ahí está ya contenido, Ujú. ¿no? Ya está, tiene ciertas instrucciones de la importancia del medicamento, etcétera, etcétera, pero sí es muy importante, a lo que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo mejora la adherencia al tratamiento cuando los familiares están educados sobre la enfermedad? Adelante, maestro. Claro. Mejora en la medida que la familia empieza a reconocer también su propia dinámica familiar, ¿no? Porque a veces la dinámica del esquizofrénico en casa no es la más saludable, ¿no? No es los vínculos son deficientes, los apegos caóticos. Entonces, en la medida que la familia vaya viendo y vaya cambiando esta manera de relacionarse, el enfermo, digamos, se va encontrando como más estable, ¿no? Como bien decías ese término, continente, contenido, que es un término que usan en el psicoanálisis, lo usan la escuela que viene de los posclenianos, usan este término, ahorita me lo recordaste, el de continente, contenido, donde el contenido es el paciente y el continente es la familia, que es el que contiene justamente las ansiedades, las angustias, el estrés, le dan principio de realidad, le dan la medicación, regulan su ciclo de sueño, lo acompañan, se apegan a él, se vinculan con él y todo eso favorece tremendamente, ¿no? A que el paciente ya no vuelva a ser internado, ¿no? A que vuelva a ser funcional. Afortunadamente se conocen casos de éxito dentro de pacientes que pueden vivir con la enfermedad y se pueden ir regulando y cada vez las dosis de medicamentos que toman son menores. Incluso hay investigaciones que indican que a veces dejan los medicamentos y con algunos vitamínicos, algunas, se me va el nombre, minerales que le hacen falta al cerebro, con eso pueden regularizarse, más el apoyo de la familia, ¿no? Esa es una red importantísima, fundamental para que el paciente vuelva a ser funcional, ¿no? Claro, ¿no? Es sobre todo esto que mencionaba, ¿no? Porque entender que la persona, ¿no? O el paciente esquizofrénico en algún punto va a volver a tener algún brote, ¿no? Es como que esta recaída y también hacerles conciencia a los familiares de que, o sea, sí está estable, está bien, está funcionando, entre comillas, ¿no? Porque pues como que no me gusta mucho ese término, pero bueno, está ahí, ¿no? Está estable. Estable. Y
puede pasar algo, puede detonar algo, ya sea que venga un recuerdo, un pensamiento, que asocie un evento, que llegue a algo, porque si estaba en un ambiente, digamos, un poco hostil y llega a una clínica o un centro de donde le están brindando esta atención, este apoyo, es un lugar estable, ¿no? Y cuando regresa nuevamente a casa, hay zonas, personas que van a tener estos recuerdos o asociaciones y de alguna manera puede generar un brote, lo puede detonar o circunstancias de estrés, ruidos, etcétera, etcétera. Y entonces hay que ser precavidos, ¿no? Decirles, ok, hay que cuidarlo, manejar la adherencia al medicamento, ¿no? Estos son sus medicamentos antipsicóticos, sí o sí los tiene que tomar, establecer horarios y si pasa algo, pues la llamada, ¿no? O sea, hay que contenerlo, hay que estar tranquilos y justamente lo que hablábamos hace ratito, ¿no? La psicoeducación a los familiares para que ellos sepan cómo actuar en qué caso de emergencia, ¿no? Y porque ahora sí, ya tienen la información, ya tienen la herramienta y lo que mencionaba la maestra, ¿no? Esta reinserción nuevamente a la familia para que sea un proceso agradable y no genere esto, ¿no? Y puedan vivir estables, ¿no? Sí, es correcto. Sí, por supuesto. Y ahorita releyendo la pregunta, ¿no? En esta parte de la adherencia al tratamiento, creo que ahorita con lo que mencionaba también de la parte importante que es la psicoterapia familiar, me pareciera, usted confírmeme, maestro, que hay una reestructuración en la familia muy importante porque entonces el papel que jugaba ese individuo ya lo tendría que retomar otra persona o inconscientemente lo retoma, ¿no? En cuestión a las responsabilidades, las funciones, los roles que pudiera estar jugando y creo que la psicoeducación pues justamente contribuye a que esos roles pues a lo mejor puedan ser retomados pues de una manera más sana, ¿no? Para los demás, ahora sí que entrándonos a esa psicoterapia, pues justo para que la homeostasis, si no estoy mal, pues se mantenga, ¿no? ¿Sería así, maestro? Sí, lo que dices me recuerda mucho a lo que dice la psicoterapia familiar sistémica, Ándale, sí. ¿no? Como ver al paciente como si fuera esa válvula de escape a través del cual Exacto. los síntomas de esa familia que tiene un funcionamiento enfermo salen, ¿no? Es como el chivo expiatorio a través del cual salen los síntomas y entonces cuando el paciente se cura, de alguna manera no está curando el funcionamiento familiar. Entonces lo que se tiene que trabajar en psicoterapia familiar es ese dinamismo, ¿no? Que son de estos dobles mensajes o mensajes contradictorios, ¿no? El te quiero mucho, pero hazte para allá, ¿no? Y cosas por el estilo que pueden llegar a ser contradictorios. Y bueno, esto no ha sucedido en un único momento, ¿no? Sino que ha sucedido en un continuo a lo largo del desarrollo del individuo y el individuo se ha acostumbrado a ese tipo de relación, a ese tipo de dinámica, ¿no? Como si fuera una formación reactiva, un amor-odio al mismo tiempo. Entonces sí, trabajar esa dinámica familiar ya sería tema de la psicoterapia familiar de corte sistémico. También se puede trabajar desde el psicoanálisis, se puede trabajar también con terapia familiar, siempre y cuando la familia esté dispuesta a llevar un tratamiento de esos, que debería ser el siguiente paso. Sí. ¿No? Después del acompañamiento, de la orientación, de toda la información que se brinda. Claro, ¿no? Y eso es fundamental, justamente lo que mencionaba, ¿no? Porque una cosa es el paciente, una cosa es lo que se está viviendo, porque pueden deslindar responsabilidades, ¿no? Pero cuando dices, oye, o sea, sí, te lo guardamos 6 meses, pero va de regreso, es ese problema, ¿no? Es ese detalle que tiene la familia, ¿no? Hay familias, poniendo los dos casos muy extremistas, ¿no? La familia que acepta y que estaban totalmente de acuerdo con el apoyo y están al pendiente y bueno, no lo ven como alguien extraño, ¿no? Sino que es mi familiar y va, ¿no? Claro. Y la familia que dice así como de que, viene de regreso, ¿no? O sea, estábamos bien, ahora vamos a estar bien, más o menos, Sí. pero siempre y cuando la familia también quiera, ¿no? Y debería, ¿no? Es que es la red integral de apoyo, ¿no? Con la familia y justamente, ¿no? Retomando lo de lo sistémico, ¿no? Es un elemento que salió, se reestructura, regresa y hay que volver a generar una nueva dinámica, pero ahora trabajarlo de una manera totalmente diferente, brindándole un apoyo, pero siempre y cuando la familia pues quiera, ¿no? Sí, que la familia sea consciente. Que sea sobre todo. consciente, ¿no? Sí. De lo que está pasando y decirle, bueno, es una persona que sí va a querer cuidados, pero tampoco es como de que, ok, también entender el nivel y el tipo de esquizofrenia que pueda tener, ¿no? Bueno, Sí. para poder manejarlo de una manera más adecuada. Así es, Pedro. Y pues también con esto pasaríamos a la siguiente pregunta, maestro,
que dice, ¿qué mensaje les daría a los familiares que se sienten sobrecargados o desinformados sobre la esquizofrenia? Sí, pues serían varios mensajes, ¿no? El, Sí, el adelante. primero es trabajar la cuestión de la dinámica familiar, ¿no? Reconocer como cada uno qué le corresponde de eso que está actuando el familiar, porque algo le corresponde a cada miembro de la familia, ¿no? La otra, ubicar, digamos, como los centros más cercanos de ayuda que tengan para poder trabajar con su familiar y también para poder trabajarse ellos, ¿no? Como ya les decía al inicio, pues ¿quién cuida al cuidador? Es muy importante que el cuidador reciba acompañamiento, reciba apoyo e incluso tratamiento en muchos casos, ¿no? Porque a veces resulta que uno es el que alucina, uno es el que delira, pero no es el único con un funcionamiento anómalo detectado en la familia. A veces hay más miembros de la familia que no alucinan, que no deliran, pero sí tienen un comportamiento atípico, sí tienen un comportamiento, no me gusta mucho usar la palabra enfermo, pero bastante patológico, ¿no? Sí, y es que es eso, ¿no? Justamente lo que mencionaba, ¿no? Ok, bueno, está la familia, ¿qué papel juegan? Y bueno, ¿y ahora qué? Y cuando realmente no solamente es la única persona que tiene esa afección, sino también las otras personas que tal vez, como bien mencionaba, no puede que tenga un padecimiento, un trastorno o algo, pero sí la conducta, ¿no? Muchas veces la acción, ¿no? Exacto. Esa es la palabra que estaba buscando, ¿no? La Exacto. acción, el actuar. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias por sus respuestas. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a la sección de Pregúntale al especialista? Vamos. Adelante. Bien, pues ya estamos de regreso en esta sección de Pregúntale al especialista y en estos días pues nos dimos a la tarea de recabar algunas preguntas e inquietudes de personas que voluntariamente nos compartieron con la finalidad de que en conjunto con nuestro experto podamos darle alguna sugerencia o alguna respuesta. Y la primera pregunta que nos hacen llegar, maestro, es la siguiente. Dice, el otro día una amiga me contó que su hermano le acaban de decir que tiene esquizofrenia. Me decía que en casa están muy confundidos, no saben bien qué hacer, cómo tratarlo o cómo ayudarlo. Incluso tienen miedo de hacer algo mal. Y me quedé pensando que eso le puede pasar a muchas familias. Por eso le quiero preguntar, maestro, ¿qué consejos le daría a una familia que apenas está pasando por esta situación por primera vez? Sí, claro. Lo ideal es consultar a los especialistas, que en este caso sería consultar a un psiquiatra, si la persona es mayor de edad, y consultar o hacerle un estudio psicológico completo, con pruebas psicológicas. Las pruebas proyectivas son muy buenas para detectar este tipo de cosas, cerciorarnos si verdaderamente hay alucinaciones y delirios y cuánto tiempo se ha mantenido eso, porque justamente los manuales son muy específicos, sobre todo el DSM-5, Sí. que es el que se utiliza en salud para este tipo de diagnósticos, son muy específicos sobre la temporalidad de los delirios y las alucinaciones, que me parece que maneja un tiempo de 6 meses, aprox, ¿no? Entonces hay que ver si verdaderamente el paciente cumple los criterios para una esquizofrenia o quizás se trate de algún brote psicótico, que también son muy parecidos, pero de menor duración y a veces de menor intensidad en cuanto a la sintomatología. Entonces, mi recomendación sería que vayan con el especialista, que vayan con el psiquiatra, que vayan a hacerle un estudio psicológico completo para ver si se reúnen las condiciones y estamos hablando de este padecimiento. Y también si el paciente se puede trabajar desde casa o va a requerir algún tipo de internamiento, ¿no? Eso es muy importante. Asimismo, el acompañamiento familiar, ¿no? Como ubicar quiénes son las personas como con más fortalezas dentro de la familia que puedan hacerse cargo de ese familiar. Que no necesariamente a veces son los papás. A veces es un hermano, a veces es una tía, a veces es un familiar no tan
cercano quienes pueden hacerse cargo y responsables de una patología como esta. Claro, ¿no? Un familiar no tan del núcleo, ¿no? Ujú, exacto. Externo. Ok, creo que esta parte también es importante de la psicoeducación, que tal vez no siempre es esquizofrenia como tal, sino un brote psicótico. De hecho, tampoco es como que fuera esquizofrenia también, ¿no? Porque hay que identificar esto que mencionaba, ¿no? La condición propiamente del trastorno, ¿no? Si nos guiáramos a un manual clínico como lo es el DSM, pero también ver las estructuras que tiene el paciente, ¿no? ¿Cuál es la que está más predominante y puede detonarnos? A una persona que tiene esquizofrenia, bueno, tiende a tener una estructura muy marcada y se detona, ¿no? Pero también entender justamente, abordando un poquito, no, agregando un poquito a esto, es situaciones de la vida cotidiana. Una persona que no sufre de esquizofrenia puede tener una crisis, un brote psicótico, dependiendo de la circunstancia, el contexto, y entonces decir, ok, no tienes un tratamiento, no tienes un trastorno como tal, pero sí, Así hay que es. abordarlo, no hay que pasarlo desapercibido porque bien puede quedarse en Sí. un brote. Sí, el estrés es canijo, ¿eh? Y con el estrés hay que tener... Ahora sí que el estrés no se le decía ni al peor enemigo, porque el estrés genera cosas increíbles ¿Cómo en que? gente que aparentemente estamos sanas. Es decir, no le tengan miedo, es respeto. Ajá, exacto, Sí, exacto. vengan a la clínica, de verdad. Aprovechando. Aprovechando el comercial. Ok, adelante. Sí, sí. Bueno, acá tengo igual otro. Dice, recuerdo que cuando era más joven conocí a una persona que tenía esquizofrenia. En ese entonces yo no sabía mucho del tema y la verdad me daba miedo. Escuchaba cosas como eran agresivos o que vivían en su propio mundo y no se podía hablar de ellos. Con el tiempo entendí que muchas de esas cosas no eran ciertas, solo eran ideas que uno repite sin saber. Por eso quería preguntarle, maestro, ¿cuáles son algunos mitos o ideas erróneas que suelen tener los familiares sobre esta enfermedad? Adelante, maestro. Sí, claro. Sí me recordó al caso que les conté en un inicio, ¿no? Hay mucho, en Chiapas todavía, y no creo que solo en Chiapas, sino también a lo largo de la República Mexicana. Hemos tenido experiencia con otros pacientes de otros estados, de estados del norte, por ejemplo, y se cree mucho todavía en esto de la demonología, ¿no? En esto de los demonios, en esto de que la posesión, en esto de que se le subió el muerto, ¿no? En todo este pensamiento un tanto mágico que existe y que al mismo tiempo pues se ignora mucho de la enfermedad y del trastorno, ¿no? Que es una enfermedad, es un trastorno que ataca el sistema nervioso, que tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces, principalmente, repito, la asistencia con los especialistas adecuados para que hagan un buen diagnóstico, para que lleven a cabo un buen tratamiento es indispensable desde un inicio. Porque si existe el mal manejo del paciente, de curarlo a través de que mucha gente, por ejemplo, tiene la idea de los chamanes, ¿no? Y llevan a sus familiares, a sus pacientes con chamanes, porque le hicieron una brujería, les hicieron un entierro, y pues el paciente no mejora, al contrario, su situación cada vez es más crítica, entonces ahí se pierde un tiempo muy vital para la recuperación del paciente. Recordemos que es una enfermedad crónica que de no tratarse, de no trabajarse, se va haciendo cada vez más progresiva, ¿no? Entonces el paciente puede llegar a un momento en que lo perdamos en el mundo de las alucinaciones y los delirios, ¿no? Entonces es más difícil justamente recuperar, vamos a decirlo así, ese aparato psíquico. Claro, no es importante porque esto que mencionaba tiene que estar, ¿no? Porque si no se atiende, puede perder este contacto con la realidad y quedarse justamente en la alucinación o en el brote, ¿no? Y Sí, el tema ahí no es tanto que entró, es cómo lo saco. claro. Es sacarlo de ese punto de estado, ¿no? Y bueno, hay más complicaciones porque entonces, dependiendo de la conducta que pueda Sí. tener, bueno, viene todo lo demás. Y ahí, si me permiten, quisiera también hacer una puntualización, porque actualmente en Chiapas y bueno, y en la República existen muchos tratamientos o pseudo tratamientos supuestos psicológicos, pero que tiene que ver con el uso de sustancias, como el peyote, como la ayahuasca, como los hongos, y cada vez hay más gente que va a caer en ese tipo de tratamientos pensando que ahí va a encontrar la solución. Y al contrario, eso termina de empeorar las cosas, ¿no? Tengo la experiencia muy vívida de un paciente
que con una psicosis consume ayahuasca y se le inflama el cerebro, ¿no? Entonces va a parar al médico, va a parar al neurólogo, el neurólogo le sugiere a la familia, no lo vuelvan a hacer, no vuelvan a intentar con esto porque lo van a matar, ¿no? Entonces hay que tener con mucho cuidado con estos tipos de tratamientos alternativos que se venden como la cura o que se venden como la solución para el tratamiento a estas enfermedades mentales, porque hay un crecimiento muy, muy alto de este tipo de tratamientos. Sí, qué peligroso, ¿no? Sí, claro. Porque como dice, pues puede acabar en algo que no deseamos y que a lo mejor se pudo haber salvado a tiempo en ese sentido. Hay que tener mucho cuidado con ello. Bueno, Así es. pues muchas gracias por tus respuestas, maestro. Ahora me gustaría dar paso a las preguntas de nuestra audiencia. Así es. Gracias. Bueno, tenemos la primera, maestro. Nora Nancy Aguirre Suárez nos pregunta, ¿se orienta a la familia cómo tratar al paciente ya diagnosticado para avanzar en el tratamiento? Así es, sí, se da, como el nombre lo indica, la psicoeducación es un proceso de orientación, es un proceso de acompañamiento y es un proceso de ir enseñando a los familiares cómo deben trabajar, cómo deben tratar, cómo le va a servir el medicamento, para qué le va a servir el medicamento, por qué es importante que el paciente duerma, por qué es importante que el paciente esté libre de estrés, por qué es importante que la dinámica familiar se modifique. Todo eso se le tiene que explicar y enseñar a la familia, ¿no? Y es un proceso justamente. Durante el internamiento del paciente, lo ideal es ver a la familia frecuentemente. Una vez a la semana, una vez cada 15 días, dependiendo, porque a veces hay familias que vienen de otros lugares y no pueden estar como muy seguido. A veces podemos ayudarnos de la tecnología para hacer como este intercambio también con la familia, ¿no? Lo importante es que la familia esté involucrada en el tratamiento para que eso ayude a una mejoría también del paciente. Ok, muchas gracias, maestro. Gracias. Tenemos otra pregunta que nos hace llegar José Luis Hernández. Dice, buenas tardes. ¿Qué tan preparadas están las escuelas que tienen el programa de inclusión social para aceptar y llevar un proceso de aprendizaje y cuidados al paciente alumno con equilibrio con los familiares? ¿Hay supervisión? Interesante pregunta. Híjole, yo creo que ahí sí vamos a me van a odiar algunas instituciones, pero lamentablemente no siempre, ¿no? Afortunadamente yo sé que IEXPRO tiene una clínica de salud y acompañamiento para estudiantes. Lamentablemente no todas las escuelas cuentan con estos programas, ¿no? En la experiencia que he tenido por algunas universidades, de repente encontramos estudiantes en brotes psicóticos en plena escuela, ¿no? Y desafortunadamente no se tienen como, a veces están los programas, pero la gente que está al frente de los programas no tiene como la suficiente capacitación, sobre todo en el ámbito clínico, para detectar que eso que está teniendo el alumno es un quiebre psicótico o esa conducta que está presentando el alumno es una esquizofrenia y se tiene que abordar y se tiene que atender, ¿no? Y los alumnos llegan a quinto, a sexto, a séptimo semestre y ahí van con sus brotes psicóticos, ¿no? Y a veces ni la familia tampoco los ha detectado. Entonces sí, ahí me parece que sería muy importante como concientizar a las instituciones y sobre todo a quienes están al frente de las instituciones, a los rectores, a los directores, en educarlos en estos temas justamente de salud mental, que después de la pandemia hemos tenido brotes tremendos de trastornos de ansiedad, de trastornos obsesivos compulsivos, de trastornos psicóticos dentro de las instituciones. Sí, no, y justamente, ¿no? Para agregar tantito, es muy importante eso, ¿no? Considerar y sobre todo dar esa capacitación a las instituciones, ¿no? Básicamente hablando muy generalizado de, bueno, ¿qué hacer en caso de, no? Porque no solamente, ay, está agresivo y ya mordió al niño, ¿no? Espérate, no lo mordió, o sea, algo está pasando y entender, ¿no? El cómo actuar en ese primer momento, a qué instancias acudir y cómo ir mejorando esta misma condición, ¿no? Porque pues es importante tomarlo, ¿no? Y nos llega otra pregunta. Margeloisa Flores Rodríguez. Buenas tardes. ¿Esos tratamientos son aptos aun cuando la esquizofrenia puede ser causada por un daño orgánico por uso de sustancias nocivas? Adelante, maestro. Sí, ahí sería consideración del psiquiatra qué tipo de medicamentos, pero por supuesto que tanto un enfermo esquizofrénico
vamos a decirlo así, como de origen neurológico, como un enfermo esquizofrénico de origen por consumo de sustancias, debe ser tratado de la misma manera. Necesita un internamiento. Obviamente el que es por consumo va a necesitar, aunado a eso, también un proceso de rehabilitación a las sustancias, ¿no? Lo que nos está indicando, y esto lo dice la literatura tal cual, lo que nos está indicando alguien que consume drogas es que algo en el cerebro no funciona adecuadamente, ¿no? Y entonces la sustancia viene a buscar justamente regular ese estado químico, ese estado eléctrico de las neuronas. Y el paciente lamentablemente cree que la droga, que la sustancia que consume, lo va a regular o lo regula o lo estabiliza. Y tiene todo el efecto contrario. La droga hace que devenga un quiebre psicótico, que devenga un tipo de psicosis debido a sustancias. Claro, ¿no? De hecho sirve como un potencializador eso. Así es. Así es. Ok, muchísimas gracias, maestro, gracias. Y pues vamos a ir a una sección que se llama Desconecta y Reconecta. Vamos a verla. Bien, y estamos de regreso en esta sección que es para ustedes. Es un momento dentro del programa donde nos regalaremos unos minutos para desconectarnos de las preocupaciones y del ruido del día al día y reconectar con nosotros mismos. En el presente, haremos breves ejercicios diseñados para despejar la mente, relajarnos y renovar nuestra energía. Así es, Pedro, y de hecho hoy queremos invitarlos a que se puedan tomar unos breves minutos para poder hacer este ejercicio con nosotros, en donde podemos practicar también la empatía y la comprensión. Y bueno, la actividad consiste en que piensen en un ser querido que tal vez ha sido diagnosticado con esquizofrenia o bien de alguna persona a tu alrededor que probablemente esté pasando por una situación emocional complicada. Respira profundo y pregúntate: ¿qué me gustaría entender mejor de su experiencia? Este ejercicio busca recordarnos que el conocimiento también es una forma de cuidado. La psicoeducación no solamente informa, sino que también conecta, alivia y transforma. Entonces me gustaría igual preguntarles a ustedes, maestros, que si estuvieran en esta situación, ¿qué les gustaría entender mejor de esa experiencia? Un ejemplo podría ser entender cómo se sienten esas crisis, ¿no? ¿Cómo puedo yo a lo mejor tener una idea de qué es un brote psicótico, por decirlo? Bueno, yo lo comparo mucho, nos gusta mucho el cine con las películas de terror. Es como estar en una película de terror constante. Y al menos es lo que yo he constatado con mis pacientes, ¿no? Me cuentan lo que alucinan, me cuentan quién les habla aquí en el oído, ¿no? Me cuentan el tipo de voces que escuchan, lo que ven. Y yo me imagino como si estoy en una película de terror constante, ¿no? Me imagino un sufrimiento tremendo, inimaginable, que no se le desea ni al peor enemigo y al final pues sí es como pues comprender que no la están pasando pues nada bien, ¿no? Porque no es voluntaria el tener una enfermedad mental. Exactamente. Otra, no Pedro. sé, se me ocurre, ¿no? Por Ujú. ejemplo, ¿en qué momento es como pierden esta desconexión con la realidad, ¿no? Esa podría ser otra idea, ¿no? O sea, ¿qué se siente desconectarte de tu realidad y entrar a una realidad alterna, ¿no? Yo lo vería mucho como el mundo de los sueños. Ujú. En los sueños vemos muchas cosas incoherentes. Sí. Y hagan de cuenta, es como si estuviéramos soñando despiertos. Estás despierto y el elefante rosa que ibas a ver en el sueño te aparece. No, justamente es Sí, eso, ¿no? cierto. De hecho, es algo muy curioso porque Ujú. los sueños es algo desorganizado, ¿no? Claro. Que nosotros lo interpretamos, es otra cosa, ¿no? Que Claro. le damos un orden al sueño, ¿no? Una Ujú. lógica. Pero a veces pienso que es así, ¿no? O sea, Sí. tienes muchas cosas y ¡pum! Exacto. Exactamente. Recuerden que pueden hacernos llegar sus comentarios a través del chat de esta transmisión para compartirlo. A lo mejor algo más que pudiéramos o nos gustaría comprender es porque también a veces se da este rechazo al tratamiento, ¿no? ¿Cómo ocurre esta
Tal vez estoy, no sé, voy siguiendo bien un mes y de repente, ¡fum!, recaigo. ¿Qué sucede cuando un paciente pues ya no quiere simplemente continuar, ¿no? Ujú. ¿Alguna otra que se les ocurra a ustedes que les gustaría saber? Por ejemplo, se me ocurre, no, ¿qué se siente salir del brote, ¿no? O sea, así como de repente, no me acuerdo. Sí, y ¿Qué hay hice, muchos no? pacientes que lo viven como una laguna mental, como si perdieron la memoria un rato. Realmente en el momento del brote de la crisis no se acuerdan. Y ya después es como, Chihuahua, ¿qué pasó? No me acuerdo, ¿no? Esa desorientación, Sí, ¿no? exactamente. Incluso pacientes me han contado, es que mi familiar me grabó y yo me desconozco en esa grabación, no soy yo. Ni siquiera me Ok. acuerdo que hice eso, Qué interesante, ¿no? como si hubiera, justo como lo dices, esa desconexión del recuerdo, ¿no? ¿No? Así como de Esa que, amnesia. yo no soy esa, ¿no? Exacto. Ahora sí, yo no soy. Exactamente. Exacto. Soy hermano gemelo, tu hermano Por malvado. ahí nos Sí, hacen sí. llegar aquí en los comentarios. Me gustaría entender qué es lo que causa o detona tus crisis para saber cómo apoyarte. Qué interesante, ¿no? También saber qué es a lo mejor eso que a ti especialmente hace que te detone un Sí. brote, ¿no? Sí, claro, porque recordemos que hay una hipersensibilidad en este tipo de pacientes, ¿no? Y lo que para algunos puede ser muy normalito, quizás para ellos puedan vivirlo de una manera distinta, ¿no? Por esa hipersensibilidad que hay hacia ciertos estímulos del ambiente o hacia ciertos sucesos traumáticos que han vivido. Porque lo que yo he encontrado también en algunos casos muy desafortunados es, más que violencia, es mucha tortura. Y tortura psicológica y tortura física, ¿no? Entonces, todo que recuerde ese trauma puede llevarme al quiebre, al proceso delirante y alucinatorio, en dado caso. Claro, qué importante es eso, ¿no? Ujú. También. Muchísimas gracias por hacer llegar sus comentarios y pues bien, uno de los objetivos que buscamos con estos programas es dejar recomendaciones sobre el tema que acabamos de abordar, ya que algunos pues a lo mejor tienen más experiencia o conocimientos de lo que vimos. Sin embargo, también pueden haber personas que son nuevas en este tema, entonces nos gustaría, maestro, que nos pudiera brindar pues algunas recomendaciones para el público que nos ve esta tarde. Sobre el manejo de los pacientes. Sobre el tema que abordamos en general. Sí, claro. Bueno, primero para los familiares que tienen un paciente con estas características, es muy importante ubicar como el centro más cercano donde puedan hacer la valoración integral del paciente. Una valoración integral incluye la valoración del psiquiatra, la valoración del psicólogo clínico y en algunos casos incluso la valoración del neurólogo, ¿no? Cuando la esquizofrenia es de origen orgánico, también se da. Entonces es muy importante hacer esa valoración, valorar también si el paciente va a requerir un internamiento o no, o se puede trabajar desde casa, siempre y cuando tenga una red de apoyo, siempre y cuando haya personas que se responsabilicen del proceso, porque es como el cuidado de un niño. El proceso es muy regresivo y al paciente hay que ver como si fueran niños pequeñitos, de 1 o 2 años, que hay que cuidarlos, hay que estarlos vigilando, que se tomen su medicamento, hay que estarlos vigilando, que entren a sus sesiones psicológicas, que duerman bien, que coman bien, ¿no? Que descansen para que puedan tener una recuperación óptima. Entonces, sí es todo un proceso y es todo un desgaste. Es una enfermedad cara, hay que decirlo, ¿no? Se requiere también echar mano ahí de los ahorros. Los medicamentos son muy caros, los servicios también. Entonces, a veces cuando no se tienen también, desafortunadamente, la economía, pues hay que buscar como otras fuentes a ver de qué instituciones públicas podemos valernos para que el coste no nos sea tan elevado en el tratamiento de esta enfermedad, ¿no? Pues gracias por las recomendaciones y estoy seguro de que estas recomendaciones serán de gran ayuda para nuestra audiencia. Para finalizar, maestro, me gustaría pedirle si pudiera dirigir algunas palabras para despedir nuestra emisión del día de hoy. Sí, claro, pues muy, muy a gusto, ¿no? Se pasó el tiempo muy rápido, y me da mucho gusto que abran este tipo de foros para hablar de este tipo de temas que hacen mucha falta, sobre todo aquí en nuestro estado. Hace mucho la psicoeducación para la población en general, para que vayamos entendiendo y quitando un poco el estigma a las enfermedades mentales, que las tenemos muy, muy estigmatizadas aún en estas épocas, ¿no? Y
tener conciencia de que cualquiera de nosotros puede tener una enfermedad mental, ¿no? Entonces, y bueno, darles las gracias por la invitación y agradecerles a quien nos prestan atención al público de la comunidad IEXPRO. Eso. Gracias. Muchas gracias, maestro. Y pues también le queremos hacer entrega de un reconocimiento, si me permiten. Claro, gracias. La Universidad IEXPRO otorga el presente reconocimiento al maestro Héctor López Trujillo por su destacada y valiosa participación en el programa de Más Salud Mental para Todos con el tema Importancia de la psicoeducación en familiares de personas con esquizofrenia, realizado en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 26 de mayo del 2025. Muchísimas gracias, maestro. Gracias por aceptar la invitación. Sin duda, creo que el día de hoy nos llevamos muy interesantes datos e información y sobre todo en esta parte de la psicoeducación, que a veces probablemente lo dejamos muy de lado, ¿no? Y que sin duda para todos los procesos y todos los procesos en psicoterapia, pues es imprescindible. Entonces, pues muchísimas gracias, maestro. Le agradecemos por aceptar la invitación y ha llegado el momento de despedirnos. En nombre de la comunidad IEXPRO, queremos darle las gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy, recordando que si quieren saber más información sobre los temas que hemos abordado recientemente, pueden encontrar los videos en nuestras redes sociales como Facebook y TikTok. Asimismo, esperamos que puedan acompañarnos en nuestra siguiente emisión de Más Salud Mental para Todos el día lunes 9 de junio a las 5 de la tarde, en donde abordaremos el tema Aplicaciones de la inteligencia emocional en el abordaje psicológico del síndrome de Tourette, con el cual estaremos también inaugurando Emoción y Razón, segunda jornada por el desarrollo de la inteligencia emocional. No se lo pierdan, ya que tendremos diferentes actividades, las cuales podrán encontrar en la página oficial de Facebook de la universidad. Y bueno, con eso estaríamos finalizando. Maestro, no sé si gustas despedirte con algunas palabras. Como siempre, es un gusto poder estar un día más acá, haber terminado esta transmisión y sobre todo que nos llevemos un gran aprendizaje. Conocimiento es poder, ¿no? Y hay que saberlo utilizar y sobre todo que las familias, no si tienen dudas, se acerquen a profesionales de la salud para que tengan una información adecuada y no tenerle miedo, simple y sencillamente estar informados. Así es, maestro. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Y pues nos vemos en un próximo programa. Hasta luego. Bonita tarde. Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa. Innovación educativa.